quiero decirles que aunque Satanás trató de estropear los planes de Dios, Dios todavía va a cumplir con su palabra de que un día todos nosotros, por su gracia redentora, podamos vivir por siempre. La Biblia dice, lo mortal un día se vestirá de inmortalidad. Y yo espero la gloriosa mañana cuando el Señor nos transforme y nos haga nuevos. Mientras tanto, basados en las promesas de Dios, les invito ahora a que abramos la Biblia, pero antes inclinemos nuestro rostro para orar. Padre bueno, gracias te damos, porque en tu amor hemos venido aquí a tu casa de oración con el propósito de estudiar, de abrir tu palabra, de ver las enseñanzas que tienes para cada uno de nosotros. Señor, no podemos cambiar realmente si no sabemos nuestra condición. Que esa condición pecadora que tenemos pueda hacernos reaccionar de decir necesitamos a un Salvador. Gracias te damos, Señor, porque en la cruz del Calvario pagaste el precio por nuestros pecados. Gracias por medio de Jesucristo hoy podemos tener acceso al reino de los cielos. Gracias porque tu palabra dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que nos has hecho hijos e hijas de Dios. Bendícenos ahora al abrir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Quiero contarles una historia antes de que Rusia fuese comunista, socialista, fue gobernada allí por los grandes zahares. Los grandes zahares eran la máxima autoridad del país. No habían, todo lo que decían ellos era al pie de la letra, tenían que cumplirse. Y hubo un zahar en particular que me llamó la atención allí en la biografía de los grandes zahares que tuvo Rusia. Hubo uno que se destacó en una manera positiva. Hubieron muchos que se destacaron en cosas malas, pero este se destacó en cosas buenas. Felipe II, zar de Rusia, se destacó en gran manera en dos cosas. Siempre le gustaba ayudar a su población y sobre todo siempre le gustaba sorprender a sus soldados infragantemente. Así que un día después de una larga jornada de trabajo allí en su reino, le dijo allí a sus funcionarios del gobierno, vamos que quiero hacerle una visita a una de las bases que estaba lejos de donde ellos se encontraban. Varias horas tenían que manejar, así que se montaron todos en sus carruajes y salieron. Y la historia real dice que eran ya aproximadamente las 3 de la mañana cuando los carros del zar de Rusia, Felipe II, se aproximaba allí a la entrada de la base militar. Y cuando lo vieron, sin recibir ninguna información, nadie sabía quién era, nadie sabía quién era el que venía. Enseguida los guardias que cuidaban la base militar apuntaron allí sus cañones porque no sabían quién venía. Pero cuán grande fue la sorpresa para ellos al darse cuenta que uno de los carros en los cuales venían se bajó Felipe II y dijo, yo soy Felipe II, zar de Rusia. Y enseguida le dieron la bienvenida, enseguida se puso la base a correr, inmediatamente se regó la noticia por toda la base. Felipe II, zar de Rusia, ha llegado. Eran casi ya las 3 de la mañana cuando Felipe II llegó a la base militar del norte de Rusia. La historia dice que mientras se preparaban para enseñarle allí toda la base, Felipe II se dio cuenta de que había una oficina o que había una pequeña oficinita donde se llevaban las finanzas de la base encendida. Miró allí a sus compañeros y dijo, qué extraño que esté a esta hora de la noche la luz encendida de la oficina de la base militar de finanzas. Así que sin decir nada se acercó, miró por allí por la ventana y vio al hijo de su mejor amigo que era el que dirigía la base militar en ese lugar, dormido sobre la mesa.
Así que le hizo seña allí a sus guardaespaldas y le dijo, dejémoslos tranquilos, está seguro durmiendo, está tranquilo. Se quedó dormido, vamos a seguir. Y así siguió. Cuando llegó al final donde iba, estaban todos ya los soldados reunidos, se había corrido la noticia rápido, todos le dieron la bienvenida al zar de Rusia. Y cuán maravilloso fue esa ocasión, sorprendente para muchos, pero fue una linda experiencia en esa base militar. 3 horas más tarde, ya a las 6 de la mañana, Felipe II se retiraba, pero de regreso volvió a mirar y vio que la oficina de la base militar de finanzas todavía estaba encendida. Así que esta vez va, mira por la ventana, nuevamente ve que está todavía acostado sobre la mesa, allí tirado sobre la mesa, el hijo de su mejor amigo. Ahora da la vuelta por donde está la puerta, abre con cuidado sin despertar al muchacho, mira a la mesa y en la mesa está abierto todas las finanzas de la base militar en un libro. Empieza cuidadosamente, sin hacer ruido, a hojear el libro y se da cuenta de que hay un desfalco tremendo en las finanzas de la base. Algo que ustedes deben entender es que la pena máxima para el que robaba era la muerte. Toda aquella persona que robaba al zar de Rusia, ni siquiera lo enjuiciaban, iba directo a la pena de muerte. Y cuando él empezó a hojear, se dio cuenta por los registros que algo andaba mal. Hasta que finalmente llegó a la última página del libro donde aquel muchacho había escrito: he estado robando en la base militar, sé que si el zar de Rusia se entera, la pena máxima es mi muerte. Y puso una pregunta: ¿quién podrá pagar mi deuda? Felipe II, que observaba con cuidado, su corazón se llenó de tristeza, pero se enterneció al saber que este muchacho había caído en algo terrible. Se dio cuenta que la máxima pena era la pena de muerte. Pero sintiendo compasión por él, en la pregunta que decía, ¿quién podrá pagar mi deuda?, Felipe II escribió: yo, Felipe II, zar de Rusia, pagaré tu deuda. Y allí lo dejó dormir. Por la mañana, cuando ese muchacho se despertó todo asombrado y asustado, cuando le dijeron que el zar de Rusia había venido, más se llenó de tristeza y de dolor al saber que su muerte estaba cercana. Y cuando sus ojos bajaron al libro, cuán grande y asombrosa fue su sorpresa cuando vio con sus propios ojos: yo, Felipe II, a la respuesta que había escrito: yo, Felipe II, zar de Rusia, pagaré tu deuda. Queridos, cuando leí esta historia, una historia real, pasó de verdad, me llamó la atención que hoy en día tú y yo, por medio del pecado que Adán y Eva cometieron, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo tenemos una gran deuda. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, en el versículo 23, dice: porque todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Es más, hablando de la justicia, dice Romanos en el mismo capítulo, dice allí: no hay justo ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ninguno de nosotros, querido, la mala noticia que les tengo es que ninguno de nosotros merece vivir. La buena noticia es que Dios nos está regalando la vida nueva. Nos está dando la vida y vida en abundancia. La palabra de Dios dice claramente que Él vino no a condenar el mundo, sino para que el mundo creyese y fuese salvo por Él. Si estás en esta mañana y te sientes perdido, si estás en esta mañana con algún pecado acariciando, recuerda, Cristo murió por ti.
Cuando frente a la deuda que tú y yo tenemos, frente a las situaciones que enfrentamos, tenemos que escribir allí lo mismo que escribió este joven. ¿Quién podrá pagar mi deuda? ¿Quién podrá pagar la deuda de Adán y Eva? ¿Quién podrá pagar la deuda tuya y mía? He aquí que el pecado, dice la Biblia, entró en el mundo y por medio de un solo hombre, la muerte por medio del pecado. En otras palabras, cuando Adán y Eva pecaron, nosotros también caímos en pecado. Todos hemos pecado. También la muerte, dice, pasó a todos los hombres por cuanto, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos pecaron, iglesia? Todos pecaron. No pecó tu papá, no pecó tu mamá, todos pecamos. Es más, David decía así: en pecado me concibió mi madre. Pecado no es lo que tú haces, pecado es lo que somos. Lo que hacemos es el resultado de lo que somos. ¿Están conmigo? Pecado es, nuestro DNA está infestado por el pecado. Noten que dice la palabra de Dios que como el resultado del pecado es la muerte. Y frente a la muerte, frente a la pregunta, ¿quién podrá pagar mi deuda? ¿Quién podrá librarme, como decía Pablo, de este cuerpo de inmundicia? ¿Quién podrá rescatarme? ¿Quién puede darte perdón? Solo de Jesús la sangre. Nadie puede darte perdón, solo Jesús puede darte la sangre. Me encanta esta foto que encontré, porque en la oscuridad del mundo la cruz alumbró con una nueva esperanza. El mundo estaba en oscuridad, pero el día que Adán y Eva pecaron, Dios reveló el plan de la salvación y vino al mundo para que fuésemos salvos. Me encanta lo que dice Romanos capítulo 5 en el versículo 8, que dice: mas Dios muestra ¿qué cosa? Su amor. El amor de Dios no es para condenar, el amor de Dios es para salvar. La misión de la iglesia es una misión salvífera, porque Dios vino a buscar y a salvar lo que se había ¿qué cosa? Perdido. Y si tú estás perdido, si has venido en esta mañana con un deseo anhelante de encontrarte con tu Salvador, en esta mañana puedes tener ese privilegio. Más Dios muestra su amor ¿para qué cosa? Para con nosotros, que aún pecadores, Cristo por nosotros murió. En otras palabras, no importa lo que tú hagas, Cristo ya murió por ti. No importa que lo aceptes o no lo aceptes, Cristo murió por ti. La deuda fue pagada. Solo tú tienes que aceptar el regalo de la salvación. C.S. Lewis, un evangelista cristiano, dijo algo en cierta ocasión que me llamó mucho la atención. Él dijo que el valor del regalo no está tanto en el que lo da, sino como en el que lo recibe. Aunque no estoy de acuerdo totalmente con ese statement, pero tiene algo muy lógico y muy cierto. Tú le puedes dar a una persona un regalo valioso, pero si esa persona esconde ese regalo y no lo usa, ¿de qué sirve el regalo? El valor del regalo está no tanto en el que lo da, sino en el que lo recibe. El valor de Jesucristo en tu vida está si tú lo recibes hoy. Si has venido hoy aquí y no tienes una experiencia viva con Cristo Jesús, yo te invito en esta mañana para que lo aceptes como tu Salvador personal. ¿Cuál es el salario del pecado? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que merecemos? La palabra de Dios dice en Romanos 6:23. Porque, leámoslo todos juntos. Porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? La muerte. Pero vamos a leer este otro con más fuerza todavía. Más la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando estés enfermo, cuando te sientas débil, recuerda estas palabras del Señor Jesús. Aunque mi cuerpo se desgasta, aunque tu cuerpo se pone viejo, recuerda que la dádiva de Dios es la vida eterna. Dios te ama y Dios desea restaurarnos a todos a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Mi vida es un proyecto de Dios. Me encanta este letrero que encontré en 2 de Corintios, en el capítulo 2. Si lo tienen, acompáñenme allí para que ustedes vean lo que dice 2 de Corintios,
en el capítulo 6, en el versículo 2, miren qué palabras más profundas y más sublime el Señor nos reveló. Dice la palabra de Dios, segunda de Corintios capítulo 6, en el versículo 2, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. En tiempo aceptable te he oído. Alabado sea el nombre de Dios, que Dios todavía nos oye. Alabado sea el nombre de Dios, que cuando pecamos y nos alejamos de Él, todavía podemos doblar nuestras rodillas y confesar nuestros pecados. Alabado sea el nombre de Dios, que cuando confesamos nuestros pecados, dice la palabra de Dios, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Romanos capítulo 6, versículo 23, la primera etapa nos muestra nuestra condición. La segunda etapa del versículo nos muestra nuestra redención, nos muestra lo que Cristo ha hecho. Dios es el único que puede cambiar tu vida. La paga del pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No tienes que hacer nada para adquirir la salvación. Alguien una vez decía: somos salvos por la gracia. ¿Somos salvos por la gracia más las obras, o somos salvos por las obras? ¿Cuál ustedes dirían? A ver, ayúdenme, algunos de ustedes. Somos salvos por, a ver, les voy a decir los tres. Somos salvos por obras. Somos salvos por la gracia más las obras. Somos salvos por la gracia. Somos salvos solamente por la gracia de nuestro Señor Jesús. Nuestra justicia, la Biblia dice, nuestra justicia son trapos de inmundicia. No hay nada bueno en nosotros. No hay nada que usted pueda hacer para decir, convencer a Dios de decir: esta persona se merece el cielo. No hay nada que usted pueda hacer para decir, realmente esta persona tiene algo valioso. No, queridos, no hay nada bueno en nosotros. Lo único bueno en nosotros se llama Cristo Jesús. Por eso es que yo siempre le he dicho a las personas: el valor del ser humano no está en el carro que maneja, no está en la casa que tú tienes, no está en con qué ropa te vistes. El valor del ser humano no está en lo que tú tienes, sino en quién tú tienes. Y si en esta mañana tú abres el corazón y le entregas tu vida al Señor Jesús, vas a tener vida y vida en abundancia. Hoy en día hay muchas culturas que hacen cosas para poder comprar la salvación. Hay muchas personas que tatúan su cuerpo, se lastiman su cuerpo. Algunos caminan sobre cosas. Algunos piensan que por venir a la iglesia van a ser salvos. Escuchen, les tengo una mala noticia: la iglesia no salva a nadie. La iglesia solamente ha sido instituida por lo que dice el apóstol Pablo: no dejémonos de congregar como algunos tienen por costumbre. La iglesia es para compartir los unos a los otros la salvación que hemos experimentado en Cristo Jesús. Solo Jesús me puede salvar, solo su sangre puede redimirme. No hay nada que pueda comprar la salvación. No hay un castigo que yo pueda traer a mi cuerpo. A veces miro en nuestros países cómo las personas hacen promesas y se castigan a sí mismos por tratar de merecer el cielo. Porque por gracia, dice Efesios capítulo 2 en el versículo 8, por gracia sois, vamos a leerlo todo para que no se me duerman, ya estamos terminando. Porque por gracia soy salvo por medio de ¿qué cosa? De la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don ¿de quién? No es nuestro, es ¿de quién? De Dios. Métense eso en la cabeza. No es nuestro, es ¿de quién? De Dios. Sin Dios no tienes el don. Es por eso que la Biblia dice: sin mí nada podéis hacer. No es por obra, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo de Dios, porque Dios es amor.
A veces complicamos tanto el mensaje de la salvación. ¿Saben qué es lo que es el evangelio? Dios es amor. Y ese amor hoy se manifiesta en una manera tangible en nuestra vida. Hay una nota que me encanta de la inspiración que dice así: cada latido del corazón humano es un acto de misericordia y amor de Dios por nosotros. Dios te ama, Dios te redimió y es un don de Dios la salvación. El pastor no puede salvarte, la iglesia no puede salvarte. Y de hecho quiero abrir un paréntesis para decirles algo, querida iglesia, escuchen bien. Hay personas que a veces tienen problemas con otros hermanos y lo primero que hacen es que se divorcian de Dios. No te divorcies de Dios porque en la iglesia encuentres problemas. La Biblia dice que el trigo y la cizaña crecerán juntos. Hay personas buenas en la iglesia, hay personas malas en la iglesia. Todo está junto hasta que el Señor regrese. Tu compromiso no es con el pastor, no es con unas paredes, no es con un hermano. Tu compromiso es con Dios. Tu lealtad debe ser con Dios. Tu integridad debe ser con Él. ¿Por qué? Porque Él te amó y se entregó por ti. Y en tiempos difíciles la iglesia será un movimiento nuevamente. Pero llegará el día maravilloso que podremos decir todos, como dijo el apóstol Pablo: ¿quién nos puede separar del amor de Dios? Tribulaciones, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir me separará del amor de Dios. Es la gracia de Dios de parte de Dios. Es la gracia de parte de Dios. Y la fe de parte nuestra es confiar en Dios completamente, que por medio de Él soy salvo. Cuando le preguntaron a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? En Hechos 16:20 dice la palabra de Dios. Primero, Efesios 2, 8 y 9 dice: la salvación es un don ¿de quién? De Dios. ¿Por qué es que hay tantas personas entonces que rechazan ese don? Les explico por qué. Muchas personas hoy en día rechazan el don de la salvación sencillamente porque no se ha creado en ellos la necesidad correcta. Les explico a qué me refiero. Si usted está bañándose en una piscina con su familia y de pronto está allí pasando un tiempo feliz con su familia, todos están allí contentos, disfrutando, y de pronto viene un helicóptero y le raja la malla allí para que no entren los mosquitos de la piscina, y baja una escalera de un helicóptero y se baja una persona a rescatarlo. ¿Usted qué diría? Intruso, llamen a la policía. Estaríamos preparando el SU, ¿verdad? El SU rapidito. Muchas personas enseguida estarían preparando el SU porque se han metido en mi vida, se han metido en mi vida privada. Pero ahora imagínense ese mismo helicóptero con esas mismas personas. Un barco se está hundiendo en el medio del mar, ya es de noche, hay gran tormenta y aparece ese mismo helicóptero con esas mismas personas y viene a rescatarlo. ¿Cuál sería su reacción? Su reacción sería completamente diferente. ¿Sabe lo que hace la diferencia? La circunstancia. Hay personas que no buscan a Dios y parecen más duros que un pedazo de piedra o de concreto. Pero cuando las circunstancias correctas tocan su vida, el corazón es quebrantado. Un día hablaba con una persona que me decía: yo no necesito de Dios. Yo doy dinero para la iglesia, pero no necesito de Dios. Yo les digo algo: Dios no necesita tu dinero. Dios necesita tu corazón. Dios no vino a buscar tu plata ni tu oro, porque Él dice: mío es la plata y mío es el oro. Dios está detrás de un corazón contrito y humillado. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y que le adoren en la verdad. Dios desea que su pueblo, que sus hijos lo busquen a Él con la razón correcta. Y la circunstancia de la vida en la que estamos es la que nos pone en una posición de aceptar o no aceptar. La salvación es un don de Dios. Todos somos, ¿qué dice la palabra de Dios? Todos somos pecadores,
El problema, el pecado, significa ¿qué cosa? La muerte. Pablo decía, los vivos saben que han, ¿qué cosa? Que han de morir. La solución a la muerte, ¿quién es? Jesús murió por nosotros. El regalo de Dios es vida eterna para su Hijo. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por ¿quiénes? Por la iglesia. ¿Qué dice la Biblia? Murió por el impío, murió por el mundo. Es por eso que desde el mismo comienzo del nacimiento de Jesús vemos cómo se levantó Satanás contra Cristo. Es por eso que Isaías capítulo 7, versículo 14 dice, por tanto el mismo Señor os dará una señal. ¿Cuál es la señal? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. ¿Cómo se llamará? Emmanuel, Jesús, Dios con nosotros. Alabado sea el nombre de Dios, que tú no tienes un Dios distante en el universo. Tienes un Dios que cuando tú lo llamas tienes acceso directo a Él, porque está contigo en este momento. Porque tu cuerpo, dice la palabra de Dios, se ha convertido por la redención de Jesús en la viva experiencia del templo del Espíritu de Dios. Y esta es la vida eterna, dice Juan capítulo 17, versículo 3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna no es algo. La vida eterna no es un proceso ni siquiera. La vida eterna es conocer y amar a Jesús. En aquel tiempo dice la Biblia que muchos vendrán y dirán, Señor, en tu nombre hicimos prodigios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Jesús les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Porque la experiencia de la salvación es una persona. Y escucha bien, querida iglesia, lo que te digo en esta noche, en esta mañana. La experiencia de la salvación es una persona, no es un conocimiento de la persona. Tú puedes conocer mucho de una persona y no siquiera tener una relación con esa persona. Es por eso que Jesús a los fariseos los miraba y les decía, ustedes conocen mucho, adoran al sábado, pero no al Señor del sábado. Tienen un templo majestuoso, pero no saben que tienen al Dios que creó el templo. Esta es la vida eterna, dice la palabra de Dios. ¿Cuál es la vida eterna? Que conozcan a quién. Que conozcan a Jesús, a Jesucristo, al que Él ha enviado. Satanás desde el mismo comienzo, como les decía, ha tratado de hacerle frente a la vida eterna. ¿Saben por qué? Porque él sabe que la única manera para obtener la vida eterna se encuentra en Jesús. Por lo tanto, desde el mismo principio trató de destruir al Mesías. Filipenses 2:6 dice lo siguiente: existiendo en forma de Dios. ¿Quién existía en forma de Dios? Dios, Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios, porque qué bueno usted tiene para darle a Dios. Yo siempre le digo a la iglesia esto, queridos, escucha bien. Dios sin usted sigue siendo Dios. Dios no nos necesita. Hay personas que en la iglesia inclusive han dicho, si yo me voy de la iglesia no va a seguir adelante. ¿Quién dice que Dios te necesita? Dios no nos necesita para seguir siendo Dios. Tú sin Dios no eres nada, pero Dios sin ti sigue siendo Dios. Si no, dice la palabra de Dios en Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de ¿qué cosa? De siervo. Se despojó de su gloria, se quitó de ser Dios por un momento y se hizo carne y bajó a este planeta Tierra, haciéndose semejante a los hombres. Y uno de mis textos favoritos se encuentra
en el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 1. Yo quiero que lo vean brevemente conmigo para que ustedes vean. Dice la palabra de Dios, en el principio, vamos a leerlo todos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿quién? Era Dios. Yo quiero pararme allí para que ustedes vean algo interesante. La Biblia dice que en el principio, pero Dios no tiene principio ni fin. La palabra de Dios dice que cuando creó a este mundo, cuando creó al universo, le creó un principio. Y en ese principio, desde el mismo principio, Dios, la acción, el verbo estuvo con nosotros. Alabado sea el nombre de Dios por eso. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Por ejemplo, en una oración, si usted le quita el verbo a una oración, usted no tiene oración. Lo que tiene es un fragmento de palabras. Y yo quiero decirles en esta mañana que si usted no tiene al verbo como la acción de su vida es una vida fragmentada. No tiene una experiencia viva. No está viviendo, está solamente sobreviviendo. Por ejemplo, si usted le dice el niño muy rápido, no tiene sentido. Porque el verbo es lo que le da sentido a la oración. El niño corre muy rápido. Corre es el verbo. Usted quita correr, no tiene oración. Usted quita de su vida a Cristo, no tiene oración en el sentido espiritual. No tiene vida. Está solamente sobreviviendo. En el principio, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandeciente en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. La vida que hay en Cristo Jesús, ¿qué cosa es? La esperanza de la humanidad. Usted puede quitarle al ser humano cualquier cosa, pero el día que usted le quita a las personas la esperanza, lo destruyó completo. ¿Saben por qué hay muchos zombies en el mundo hoy en día? Hablando en un sentido literal, personas que viven, pasan la vida, no son felices, tienen de todo, pero no encuentran la felicidad. Parecen zombies. ¿Saben por qué? Porque no hay esperanza en sus vidas. No hay luz en su vida. No hay Cristo en su vida. Dios es la vida. La vida comienza una vez que sabes que Jesús es la razón por la que vives. Yo les decía anoche, en la presentación de anoche, hay 2 días importantes en la vida del ser humano. La primer día importante es el día en que naciste. El segundo día importante es el día que descubres por qué naciste. El día que tú descubriste que Jesús es tu vida y lo aceptas como tu Salvador personal, empiezas a experimentar el gozo de la salvación. El día que te alejas de Jesús y lo rechazas, te pasa lo mismo que le pasó a David cuando pecó y se alejó de Dios, que cuando se vio solo en su oración desesperada, dijo: Señor, borra mis rebeliones y devuélvame el gozo de tu salvación, porque Cristo es el gozo de nuestra vida. Él es la razón. Jesús no es una religión, es vida. Cuando Jesús hablaba con Nicodemo, Nicodemo era un maestro que conocía mucho de Biblia, pero tenía muy poca experiencia con Jesús. Y al no tener la experiencia con Jesús, Jesús le dijo directamente: tienes que tener un nuevo nacimiento, tienes que experimentar el gozo de conocerme y ser transformado por mi poder. Queridos, tú puedes tener mucho conocimiento y llevar muchos años en la iglesia y ser una persona amargada, ser una persona que no lleva los frutos del Espíritu Santo si tú no tienes una relación con Jesús. Jesús es la resurrección y la vida. Si estás muerto, en el nombre del Señor, hoy Él te puede levantar y darte la esperanza de vida eterna. Lo hizo con Lázaro. Le dio vida a Lázaro cuando estaba muerto, 4 días ya podrido, ya olía feo. Hay muchas personas en este mundo, sentadas inclusive en la iglesia, que hieren, apestan espiritualmente hablando.
Pero Cristo Jesús está en esta mañana y te está diciendo en el nombre del Señor Jesús: Lázaro, ven fuera. Te está llamando por tu nombre y te dice: ven, tú puedes tener una vida nueva en Cristo Jesús. El llamado de Dios para tu vida hoy es: si tú me das un espacio en tu corazón, si tú abres la puerta, yo entraré contigo, cenaré contigo y seré tu Dios y tú serás mi hijo. Él escribe en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, lo siguiente. Le escribe esto a ustedes que creen en el Hijo de Dios, para que sepan que tienen, ¿qué cosa? Vida eterna. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, pero Jesús sobre todas las cosas es la vida. Y les doy vida eterna. Me encanta este pasaje. Les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cuando Dios te da vida eterna y tú lo aceptas, no hay nada ni nadie que te pueda separar de ese amor. De hecho, uno de mis pasajes favoritos en la Biblia, le preguntaron una vez a un profesor: ¿cuál es el texto central de toda la Biblia? Si la Biblia desapareciese, ¿cuál es el texto central? Y el texto central es Juan 3:16. Yo quiero que ustedes vean esto para que ustedes vean por qué mayor explicación, de tal manera mayor intensidad, amó, mayor mandato, Dios mayor ser, al mundo mayor objetivo, que dio mayor regalo, a su Hijo unigénito mayor sacrificio, para que todo mayor alcance, aquel que en él crea mayor condición, no se pierda mayor condenación, mas tenga mayor conquista, vida eterna, mayor esperanza. Tú y yo tenemos la esperanza maravillosa, porque Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera te amó Dios, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuenta una historia, que no es una historia, una anécdota, pero me hizo pensar en esto cuando después de una gran batalla en un ejército fue completamente destruido, y había un soldado que iba reconociendo todos los muertos con un doctor. Ya habían reconocido varios muertos. El doctor llegaba, veía a un soldado tirado en el piso, le ponía las manos aquí para chequear si estaba vivo, tomarle el pulso, y cuando decía está muerto, entonces el soldado venía con una lanza y lo lanzaban a una fosa común donde tenían allí, donde estaban enterrando todos los muertos. Y resulta ser que después de la guerra, cuando estaban haciendo esos reconocimientos, el doctor llega y toca a alguien, y cuando lo toca le dice al soldado está muerto. Pero cuando le dice está muerto, abre los ojos el que estaba medio moribundo y dice no, usted se equivocó, doctor, yo estoy vivo. Y el soldado lo mira y le dice no, usted está muerto. Y dice no, estoy vivo, ¿no ves que estoy hablando contigo? Y él le dice no, estoy vivo, ¿no me ves? ¿Qué es lo que te pasa? No me estás reconociendo, estoy herido, pero estoy vivo. Y él le dice no, usted está muerto. ¿Acaso vas a saber más tú que el doctor? El doctor dice que estás muerto, y si él dice que estás muerto, tú estás muerto. Y le metió la lanza y lo lanzó allí a la fosa común. Es una anécdota, pero la realidad es esta: hay muchos cristianos, muchas personas que creen que están vivos, y van por la vida y dicen yo estoy vivo, pero en realidad están muertos. ¿Por qué? Porque no tienen una experiencia salvadora con Cristo Jesús. Si tú no tienes una experiencia con Cristo Jesús, no importa que creas que estás vivo, la Biblia dice la paga del pecado es la muerte. Pero tú puedes estar muriéndote en una cama, puedes estar convaleciendo, muriéndote de una muerte que no te vas a salvar terrenalmente, pero si aceptas a Jesús, la Biblia dice, el regalo de Dios, Él te declara vivo, porque en Cristo Jesús está la vida. En la historia encontramos muchos ejemplos, y termino con esta. El mayor ejemplo de alguien que quería experimentar la vida lejos del Padre fue el hijo pródigo. El menor, dice la Biblia, que dice la palabra de Dios en Lucas 15:12, el menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió los bienes entre los dos. ¿Qué dice la palabra de Dios que hizo? El hijo quería irse lejos de ¿quién? Del padre. Le dijo, dame la herencia, quiero irme lejos.
Todos conocemos la historia. Cuando tú te alejas del Padre, tu vida termina con los puercos, terminó comiendo con los puercos, terminó no viviendo, terminó solamente sobreviviendo. Pero un día la lucidez vino a su mente y dijo allí el joven, en medio del caos de su vida: me levantaré, iré ¿a quién? A la vida. Me levantaré al que en él hay vida. Me levantaré porque yo sé que en la casa de mi Padre hay muchas moradas para mí. Y noten lo que dice: me levantaré, iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Y esto es lo que más me encanta de esta historia. Y estando él todavía lejos, le vio ¿quién? ¿Quién le vio? No el hijo al Padre, sino el Padre vio ¿a quién? Al Hijo, porque todos los días el Padre extiende, cada día, dice la palabra de Dios, nuevas son todas sus misericordias, porque sale al camino para ver si encuentra un pecador. Y cuando lo encontró, se tiró sobre sus hombros, le puso un anillo, le puso su manto y dijo: hagamos una gran fiesta, porque este estaba muerto, dice la palabra de Dios, pero ahora está ¿qué cosa? Está vivo. La vida se encuentra en Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Dios es quien escribe tu historia. Y me encanta este pensamiento que dice: al escribir la historia de tu vida, no dejes que nadie más sostenga el lápiz. No dejes que nadie más sostenga la historia de tu vida, sino en las manos de nuestro Señor Jesús. No dejes que un trabajo sostenga el lápiz de tu vida. No dejes que una circunstancia te sostenga. Toda nuestra vida debe estar puesta en las manos de Dios. En Él está la vida eterna. Dios no improvisa. Él siempre tiene un plan. Jeremías 29, versículo 11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bien y no de calamidad, a fin de daros un futuro y una, ¿qué cosa? Esperanza. Entonces te hago este llamado en esta mañana. Hoy tú no has venido a la iglesia por casualidad. Tú has venido porque Dios te trajo. Porque Dios tiene un plan extraordinario para tu vida. Y en Deuteronomio capítulo 30, en el versículo 15 y 19, nos enfatiza la palabra de Dios. Fíjate bien, hoy he puesto delante de ti, ¿qué cosa? A ver, ayúdeme, ya estoy terminando. He puesto delante de ti, ¿qué cosa? La vida y el bien, y la muerte, ¿y qué cosa? Y el mal. Hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigo de que he puesto ante ustedes la vida, ¿y qué cosa? Y la muerte. La bendición, ¿y qué cosa? Y la maldición. Y ahora viene una palabra clave que no la puede hacer el pastor, que no la puede hacer una iglesia, la tienes que hacer tú individualmente. Escoge pues, ¿qué cosa? La vida, para que tú y tu descendencia, ¿qué cosa dice la palabra de Dios? Viva. Si tú quieres vivir en esta mañana, tú tienes que escoger. No puedo escoger yo. Dios te está llamando para que tú escojas. Lo más frustrante para Dios es ver a una persona perdida. Alguien me preguntaba si hay cosas que Dios no puede hacer. Y yo les decía: sí, hay 2 o 3 cosas que Dios no puede hacer, que están registradas en la palabra de Dios. Primero, Dios nunca podrá mentir. Él no puede mentir. Nosotros sí podemos mentir. Dios no puede mentir. Pero hay otra cosa que Dios no puede hacer, y ¿sabe lo que es? Tomar una decisión por ti. Tú tienes que tomar tu propia decisión. Él te dice: yo te entrego el regalo de la vida eterna, te lo pongo en tus manos, pero tú tienes que escoger. Dios te está llamando para que tú vivas y tengas vida en abundancia. Pero escucha bien, si tú no escoges a Dios, ya escogiste. Hay personas que dicen: pastor, pero yo estoy neutral.
No hay nada, no hay ninguna cosa como estar neutral. O eres de Dios o eres del diablo. O estás con Dios o estás contra Él. O siembras o desparramas, dice la palabra de Dios. No se puede servir a dos señores. O estás con el mundo o estás con Dios. La Biblia dice, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con quién? Con Dios. Por lo tanto, hoy, querida iglesia, hoy, querida visita que has venido, hoy, en el nombre del Señor Jesucristo, te estoy invitando para que escojas, y escoge bien, escoge la vida. Y la vida se llama Cristo Jesús. Con sus clavos nos devolvió nuestros signos vitales. Conocí una joven en Colombia que después de la campaña evangelística se me acercó y me dijo, pastor, yo realmente no he vivido, he sobrevivido. He dicho, ¿qué has hecho con tu vida? Era una joven que se había dedicado a la prostitución. Vivía vendiendo su cuerpo. Y había malgastado los preciosos años de su juventud. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero algo extraordinario, algo tremendo pasa en la vida de una persona que se prostituye. Hasta su figura física se degrada. Y esta joven, parecía hasta una vieja ya, gastada. Y ella decía, pastor, yo tuve la experiencia de conocer a Jesús de joven. Pero cuando mi papá y mi mamá me llevaban a la iglesia decían, esto que ellos llaman vida, esto es lo más aburrido del mundo. Y creció. Y cuando cumplió sus 18 años dijo, voy a hacer mi propia vida. Se empezó a prostituir y al principio la Biblia dice que hay gozo o hay placer, no gozo, hay placer en el pecado por un tiempo. Y al principio empezó a ir las cosas bien, a tener dinero, a tener lo que ella pensaba que tenía era vida. Pero hablando conmigo ese día me dice, pastor, desde el día que decidí cerrarle la puerta a Dios, no he experimentado lo que es tener paz en el corazón. Y allí mirándola le dije, hija, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si todavía tú tienes esa inquietud en tu corazón es porque Dios todavía está trabajando en tu vida. Si tú le aceptas como tu Salvador personal, Él puede marcar la diferencia en tu vida hoy. Tuve el privilegio de bautizarlas antes que se acabara la campaña evangelística y me incomodó algo. Bueno, aparentemente me incomodó algo. Entró al tanque del bautismo con una sonrisa y se reía. Y yo dije, bueno, está bien, está gozosa. Pero salió del tanque de bautizo y seguía con una sonrisa de oreja a oreja. No se podía contener, una sonrisa todo el tiempo. Y yo no sé, usted se puede reír un ratico, pero ya después de un tiempo la misma risa te hace pensar, ¿se estará burlando? Oye, ¿qué estará pasando? Así que me le acerqué y le dije, hermana, controle un poquito su risa, ¿qué le pasa? Me dice, ay pastor, usted no entiende. Por primera vez, desde el día en que salí de mi casa, estoy experimentando por primera vez el gozo de ser salvo. ¿Saben por qué hay tantos amargados en la iglesia? Porque nunca han experimentado el gozo de la salvación. Y en esta mañana el Señor te llama y te dices,
Si oyeres hoy la voz, yo entraré a ti, cenaré contigo y te daré un gozo extraordinario. Te daré no sobrevivencia, escucha bien, te daré vida. Yo le voy a pedir a Pablo que venga y cante. Pero mientras él canta, yo te voy a invitar para que tú vengas aquí conmigo. No importa quién sea, no importa si eres miembro, no importa si eres visita. Si tú quieres experimentar vida, ven a Jesús. Él es tu vida. Él es mi vida. Él es la única fuente que nos puede dar la salvación. Razón de vivir me diste cuando ya no tenía. Vengan para acá, acérquense, suban acá, no importa, suban. Me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Aleluya. Ven Me conmigo. diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Tornaste mi llanto y mis lamentos en gozo. Todos mis sueños tornaronse en realidad. Tú me miraste con ojos de amor y ternura. Oh, me diste amor cuando nadie me quiso amar. Canta si te lo sabes. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Amén. Te alabamos, Señor, porque tú eres bueno. Porque nos diste amor cuando nadie nos podía amar, porque ¿qué teníamos que ofrecer? Pero te alabamos en esta mañana, porque en tu infinito amor, en el plan tuyo de la creación, estábamos nosotros. Gracias
porque siendo nada, nos hiciste todo. Gracias, porque ahora por medio de Jesucristo tenemos la vida eterna. Bendice a todos nuestros amigos que han venido a escuchar tu palabra por primera vez. Que la vida le inquiete. Señor, ayúdales para que no sobrevivan, sino para que vivan. Porque sabemos que el ladrón vino a robar, a destruir, mas tú has venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo. Refresca nuestra mente cada día, cada mañana, con el pensamiento de que sin ti nada podemos hacer, pero en Cristo Jesús todo lo podemos, que nos fortalece. Bendice ahora la siguiente programación, los alimentos que vamos a compartir. Gracias por proveerlo como una muestra nuevamente de tu amor. Y bendícenos a todos y tráenos nuevamente esta noche para aprender más de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Están todos muy cordialmente invitados. Hay almuerzos para toda la iglesia, así que hemos hecho planes para que usted se goce con nosotros y pase